Amigos, de vuelta aquí juntos. Ahora vamos a hacer la recopilación de Marcos capítulo 12. Eh, ya saben, por favor, si tienen algunas preguntas, si algo no les pareció o quieren entender un poco más, háganlas. Recuerda que somos como niños y tenemos que hacer preguntas para poder entender. Si no preguntamos, no entendemos y nos quedamos con la duda. Y eso no debe ser. Todo lo que Dios nos dice, todo lo que Él nos enseña, todo es claro y transparente. No hay nada oscuro, ni nada guardado, ni nada que no debamos aprender. Todo es claro y sencillo. Entonces, como les digo, si tienen preguntas, háganlas. Si tienes dudas, háganlas. Escríbanlas o textéenme de la manera que ustedes deseen. Pero bueno, vamos a orar primero para que sea nuestro Padre quien nos guíe en esta lectura y en este entendimiento. Si podemos cerrar los ojos, por favor. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por tus bendiciones, por tus cuidados. Gracias, Padre, por permitirnos leer tu palabra. Gracias por dejarnos tu palabra aquí en este mundo para poder guiarnos. Porque a veces no sabemos cómo, Padre. Sin ti nos sentimos perdidos. Necesitamos de ti cada día para poder seguir adelante, para poder respirar, para poder guiarnos en este mundo, Padre, y hacer lo correcto, hacer tu voluntad y no lo que nosotros deseamos o pensamos, porque muchas veces nos podemos equivocar. Guíanos, por favor, el día de hoy y envía tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos entender y comprender tu palabra en la manera que tú quieres que lo hagamos, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien. Aquí hay muchas cosas que Jesús nos fue enseñando. Primero dice, nos habla acerca de una parábola, ¿verdad? En esa parábola, obviamente, iba dirigida hacia los fariseos, hacia los líderes judíos, ¿verdad? Aquellos sacerdotes que eran los que tenían que cuidar la viña dejada por nuestro Padre. Nuestro Padre creó la viña y dejó a los sacerdotes para que lo cuidaran, a los sacerdotes judíos, para que velaran por la gente, para que lo cuidaran. Pero entonces también Dios mandó profetas, ¿verdad? Que son esas personas que servían a Dios. Lo mandó a los profetas para que guiaran un poco al pueblo, para que guiaran también a esos sacerdotes. Pero ¿qué hacían ellos? Los mataban, ¿verdad? Los golpeaban y los mataban. Hasta que al final decidió mandar a su hijo, a ver si así lo iban a respetar. Pero como sabemos, ellos ya en ese momento estaban tratando de ver la manera de cómo matar a Jesús, ¿verdad? Y es exactamente lo que él les dice. Entonces luego Jesús les pregunta, lo capturaron, pues lo mataron y enterraron el cadáver del hijo en la viña, que es como sucede con Jesús, ¿verdad? Lo van a capturar, lo van a golpear y lo van a matar. Entonces dice, ¿qué creen ustedes que hará el dueño de la viña? En este caso, el dueño de la viña es nuestro Padre, Dios, cuando se entere de lo que han hecho con su hijo. Entonces ellos responden, seguro vendrá, los matará y arrendará la viña a otra gente. Y obviamente es lo que sucederá más adelante, ¿verdad? Ellos van a ser muertos y luego van a poner la casa de Dios a personas que realmente amen, ¿verdad? Al cuidado de Él. Bueno, eso es más o menos la explicación de esta parábola. Pero eso está exactamente como está en la Biblia. Y luego Jesús dice, la piedra que rechazaron los constructores ha sido puesta como piedra principal. ¿Quiénes serían los constructores, entre comillas, en este caso? Los constructores serían los sacerdotes, los fariseos, ¿verdad? Los que estaban, los jefes judíos que estaban cuidando el rebaño de Dios, ¿verdad? Ellos rechazaron a Jesús, que vendría a ser la piedra. Y Jesús dice bien claro, la piedra que rechazaron los constructores ha sido puesta como piedra principal, porque Jesús es la base de todo. Gracias a lo que Jesús nos va enseñando, nos va abriendo los ojos, nos va dando cuenta de cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser. Y sobre esa base de Jesús también tenemos la oportunidad de poder vivir otra vez, ¿verdad? Gracias a la muerte de Jesús, nosotros tenemos la oportunidad
de volver a vivir y vivir para siempre. Porque si eso no hubiera sucedido, simplemente moríamos y ahí acabó nuestra vida. Pero Jesús, en su infinito amor al Padre y en su infinito amor hacia nosotros, se dio en sacrificio, ¿verdad? Muy bien. Luego, obviamente, al escuchar eso, los judíos se dieron cuenta de que estaban hablando de ellos. Y como temían a la multitud, lo dejaron y se fueron. ¿Por qué? Porque ellos tenían tanta cólera que querían ahí mismo arrestarlo y llevarlo preso. Pero como había mucha multitud, pues no podían hacerlo. Recuerden que ellos hacen todas las cosas escondidas, sin que la gente vea realmente lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Aunque obviamente Jesús sabía sus corazones. Bien, entonces eso también nos lleva a ver a nuestros tiempos ahora. ¿Existirán en nuestros tiempos sacerdotes como esos judíos? ¿Existirán en nuestros tiempos fariseos como en esos tiempos que nos tratan de engañar y nos dicen una cosa y realmente hacen otra? Que se presentan con cara de ovejas y por atrás son lobos. Solo Dios sabe, ¿verdad? Nosotros simplemente tenemos que confiar en las personas, aceptar a las personas, y si ellos están haciendo algo errado a nuestras espaldas, solo Dios lo sabe y luego le vendrá el castigo. Nosotros no somos nadie para juzgar, nosotros hacemos solo su voluntad, pero es importante que para hacer su voluntad sepamos cuál es, ¿verdad? Si nosotros seguimos leyendo la Biblia, vamos a saber cuál es su voluntad y así nos vamos a dar cuenta cuando alguien viene y nos dice otras cosas, que Dios no quiere eso, ¿verdad? Una cosa muy importante que es la que yo me baso siempre es que Jesús nos enseña amor. Dios es amor. Entonces, donde vemos que hay amor, ahí está Él. Pero si vemos que hay egoísmo, si vemos que hay tratando de sacar ventaja o provecho de las cosas, pues sabemos que no es alguien que realmente ame a Dios, ¿verdad? Es una forma muy eh, obvia de darnos cuenta sobre eso. Muy bien. Después de eso, enviaron a varios fariseos y Herodías. Ya sabemos que herodianos son aquellos que pertenecen, seguidores del rey Herodes, ¿verdad? Hablar con él y hablar con Jesús y hacerle caer en una trampa para que lo condenaran. Obviamente los jefes judíos estaban muy molestos después de lo que había pasado y por eso estaban tratando de hacer lo que caiga y seguían enviando a otras personas a ver si podían lograrlo. Entonces ellos le preguntaron: Maestro, sabemos que dices siempre la verdad y que las opiniones y los deseos de los hombres no te importan, porque te limitas a enseñar los caminos de Dios. Dinos, ¿debemos pagar los impuestos a los romanos o no? Obviamente Jesús ya sabía lo que ellos querían hacer, lo que se traían entre manos, ¿verdad? Y entonces Jesús les dijo: deme una moneda. Y luego les dijo: ¿quién está en esa moneda? Pues ellos dijeron: está el César. Pues denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Más claro, creo que imposible, ¿verdad? Sabemos todo lo que a Dios le pertenece y todo lo que es de Él, ¿verdad? Entonces, creo que estuvo muy claro Jesús y de ahí ellos no supieron nada más que decir y mejor se retiraron, ¿verdad? Luego, más adelante, enviaron a los saduceos. Los saduceos eran un grupo de personas, o mejor dicho, una ciudad, de las que no creían en la resurrección. Entonces se acercaron a Jesús y le preguntaron: Maestro, le dijeron, Moisés estableció que si un hombre muere sin hijos, el hermano de ese hombre debe casarse con la viuda para tener hijos que sustituyan al muerto en la herencia familiar. ¿Por qué en esos tiempos hacían eso? Uno, porque era importante que haya un hombre en la familia, porque si había solo una mujer, muchas veces esta mujer no podía trabajar y se le veía o se quedaba viuda y entonces la botaban de la casa y se quedaba sola, pidiendo limosnas, abandonada, nadie la cuidaba ni la protegía. Por eso era una forma de proteger a la mujer, que si el primer esposo no podía, pues pase al segundo hermano, si no era casado obviamente, para que pueda tener hijos, para que así esta mujer no sufra ni sea rechazada ni abandonada, porque así era en esos tiempos.
¿verdad? Era una forma de protegerla. Y también para que todo lo que se haya trabajado, obviamente, tenga un heredero. Pero en este caso sabemos concretamente que los saduceos no creían en la resurrección y lo que le estaban preguntando a Jesús simplemente era por molestarlo, por hacerle caer en la trampa, ¿verdad? Pero como sabemos, Jesús supo responder muy bien a esto porque él ya sabía qué es lo que ellos querían, ¿verdad? Con las intenciones con las que venían. Entonces ellos terminaron de decir que había un hermano que tenía 7 hermanos y el mayor se casó pero murió sin descendencia. Y así pasó sucesivamente. El siguiente se casó y se murió. El siguiente se casó y se murió. Obviamente esto era una historia hecha por ellos mismos porque no era real y no existía. Era simplemente para hacerlo caer a Jesús. Entonces un día, por fin la mujer también murió. Y lo que queremos saber, le preguntaron, es de quién será ella esposa en la resurrección, porque fue esposa de los 7. Jesús le respondió, el problema de ustedes es que no conocen las escrituras ni el poder de Dios. Ese es un punto muy importante, que es lo que les decía anteriormente. Muchas personas pueden engañar a otras cuando no leen la palabra. Pero si ustedes, como nosotros, como yo, como todos nosotros, leemos la palabra, ya no nos van a poder engañar, porque sabemos lo que la palabra dice. Entonces es muy importante que nosotros leamos la Biblia, para que así no nos engañen tampoco. Así engañaban a muchas otras personas por desconocimiento, porque sabemos que en esos tiempos solo la gente de dinero podía tener acceso a las escrituras. Otras personas era imposible que podían hacerlo. Pero gracias a Dios, en estos tiempos todos podemos tener acceso a una Biblia y podemos leer su palabra. Muy bien. Entonces luego Jesús les dijo, eh, Jesús respondió, el problema de ustedes es que no conocen las escrituras ni el poder de Dios. Cuando esos 7 hermanos y la mujer resuciten, no se casarán porque serán como ángeles. Entonces eso también nos ayuda a discernir a nosotros. Cuando nosotros muramos y Jesús regrese y Él nos resucite, ya no vamos a estar con nuestros esposos o nuestros hijos, porque como dijo acá Jesús, vamos a ser como ángeles, claramente, ¿verdad? Entonces ya no va a haber esposos, ni esposas, ni primos, ni hermanos, ni tíos. Luego Jesús dijo, pero en cuanto a si hay resurrección o no, ¿no han leído en el libro de Éxodo lo que dijo Jesús, lo que dijo Dios a Moisés en la zarza ardiendo? Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estas palabras de Dios implican que aquellos hombres, aunque murieron cientos de años atrás, estaban vivos. De lo contrario, Dios no habría dicho que era el Dios de ellos, porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Así que ustedes están completamente equivocados. Muy claro nos está explicando acá Jesús que nuestro Padre es Dios de vivos, no de muertos, y que Abraham, Isaac y Jacob están vivos con Él, ¿verdad? Por eso ahora también se nos hace mucho más claro cuando vimos, ¿se acuerdan? Que Jesús en gloria, en el monte, estaba glorificado, ¿se acuerdan? Y ahí apareció Moisés y Jacob. Entonces, ¿era simplemente un espíritu? No, eran reales, eran como ángeles que habían bajado a hablar con Jesús. Entonces esto nos da una mejor claridad de lo que realmente estaba pasando, porque Jesús acá nos dice que ellos están vivos, por lo tanto bajaron a hablar con Jesús, ¿verdad? Qué maravilloso entendimiento, todo lo que Jesús nos da y nos va enseñando poco a poco. Muy bien. Después, estas palabras, muy bien, después de esto, Jesús se va y uno de los escribas a los que había oído que estaba discutiendo con Jesús, respondió también, de todos los mandamientos le preguntó,
¿cuál es el más importante?, le preguntaron a Jesús. Y Jesús le respondió, el que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Amarás, pues, a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas las fuerzas de tu ser. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es muy parecido. Amarás a los demás con el mismo amor con que te amas a ti mismo. No hay mandamiento más importante que estos dos. Exactamente. Jesús nos explica con mucha claridad que en estos dos mandamientos se enfocan todos los 10 mandamientos que Dios nos enseñó, que nuestro Padre nos enseñó, se enfocan en estos dos. ¿Por qué? Uno, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese es el primero y el más importante de todos. Poner a Dios ante todo, hasta ante nosotros mismos, ¿verdad? Dios es primero que nosotros mismos. Tenemos que amarlo a Él más que a nosotros mismos también. Y antes que a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros primos, primas, hermanos, hermanas, a nuestros padres. ¿Por qué? Porque si no fuera por Él, no tendríamos la madre que tenemos, no tendríamos el padre que tenemos, no tendríamos el esposo que tenemos, ni la esposa que tenemos, no tendríamos los hijos que tenemos, no tendríamos los hermanos que tenemos, no tendríamos las hermanas que tenemos, ni la familia que tenemos, ni las cosas que tenemos, no tendríamos nada, ¿verdad? Entonces, si somos quien somos, es gracias a Él. Y lo que somos es gracias a Él. Y lo que tenemos es gracias a Él. Entonces, ¿quién debe estar primero que todo? Él, nuestro Padre, ¿verdad? Nuestro Padre es el que nos da todo, el que nos dio todo, el que le debemos dar gracias. Entonces, antes que todas las cosas y antes que nosotros mismos, primero es Él. Por eso que siempre tenemos que agradecerle todas las mañanas por todo lo que hace por nosotros y por en primer lugar la vida que nos da, la oportunidad de vivir otro día más, ¿verdad? Porque no sabemos si vamos a seguir viviendo mañana o más tarde, pero estamos vivos hoy y por eso hay que agradecerle a nuestro Padre que nos da la oportunidad de seguir viviendo y todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Inclusive cuando Jesús vino aquí, el Hijo de Dios, le debemos dar gracias a Dios también por enviar a su Hijo amado. Ustedes imaginan lo que es enviar a tu hijo que tanto amas por personas que quizás no hacen nada por ti, ni siquiera agradecen lo que estás haciendo, ni siquiera valoran lo que haces, pero tú sacrificas a tu hijo por amor a ellos, aunque de ellos a veces no recibas el agradecimiento que debes, ¿verdad? Imagínense cómo se habrá sentido también Jehová, nuestro Padre, frente a eso, ¿verdad? Cómo debe haber sufrido en el momento de ver a su hijo sufrir tanto también. Entonces fue un sacrificio tanto de nuestro Padre como de Jesús, que debemos valorar y también demostrar que valoramos eso con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestro agradecimiento todos los días, ¿verdad? Entonces lo importante que es amar a Dios sobre todas las cosas y ponerlo a Él primero antes que todo, ¿verdad? Y el segundo mandamiento Jesús nos dice que es amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y también le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿quién es mi prójimo? Pues nosotros ya sabemos que nuestro prójimo son todas las personas que conocemos, todas las que están alrededor, todas las personas que existen en el mundo son nuestro prójimo, ¿verdad? Todas son nuestro prójimo, a las que debemos estar listas a ayudar, a las que debemos amar como Jesús nos dice, a las que debemos entender, comprender y estar siempre para servir, porque eso es lo que Jesús nos enseñó, que estamos en este mundo para servir y ayudar a quien necesita. No venimos a criticar ni a juzgar, porque eso no nos pertenece a nosotros, eso no está en nosotros. Eso le pertenece a Jesús, que lo hará cuando Él regrese. Él se encargará de juzgar. Nosotros solo nos dedicamos de amar, de entender.
Justo ayer les había hecho un ejemplo de que qué pasa si estoy yendo a comprar y una señora viene y me empuja, ¿no? Y entonces yo, ¿qué debo hacer? ¿Empujarla también y quitarle? ¿Qué nos enseña Jesús? Entonces, en esos pequeños momentos hay que saber cómo debemos reaccionar. Uno, saber y entender a esa persona. No sabemos los problemas que quizás tendrá o lo que estará sucediendo en su hogar, en su casa. Como Jesús nos enseñó, nosotros vemos solo un pedacito del cuadro, lo que está pasando en ese momento, pero no pensamos en lo que la señora quizás estará viviendo, en las circunstancias que estará pasando. A nosotros no nos queda juzgar, como les digo, solo nos queda entender a esa persona, a ese ser humano que también es nuestro prójimo y darle lo que necesitamos. ¿Qué pasa si eso que le estamos dando también necesitamos nosotros? ¿Verdad? Nosotros sabemos que nuestro Padre nos lo va a dar. Entonces tenemos que entregarle a esa persona que sí necesita. Y nosotros en algún momento tendremos lo que necesitaremos en el momento que se necesite. No tenemos que preocuparnos por eso, porque nosotros confiamos y tenemos la fe en que nuestro Padre nos cuida y nos protege. Entonces, y también con esta enseñanza de que Jesús nos dice que amamos al prójimo, cuando uno ama a su prójimo, jamás piensas en hacer daño, jamás piensas en decirle algo para hacerla sentir mal, jamás le vas a robar, jamás la vas a traicionar, jamás la vas a herir, jamás vas a levantar falsos testimonios o mentiras sobre esa persona, porque tú la amas, porque es tu prójimo. Entonces, en este segundo mandamiento está enfocado a todos los 10 mandamientos que Dios nos enseñó. Por eso la importancia de amar a Dios sobre todas las cosas primero, ¿verdad? Solo a Él, porque no necesitamos, teniendo a Él, no necesitamos de nada más. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso es importante primero que nos amemos a nosotros también, que nos valoremos como seres humanos, que nos cuidemos, que nos protegemos a nosotros mismos, pero también a las personas que están alrededor de nosotros, a nuestro prójimo. Muy bien. Y después, más adelante, Jesús dice, eh, déjeme ver, los escribas le dijeron a Jesús, ¿por qué será que los escribas dicen que el Mesías tiene que ser un descendiente del rey David? Y sí sabemos que sí fue así. David, Jesús viene de la descendencia de David, ¿verdad? Tanto por José. David mismo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que haya puesto a tus enemigos bajo tus pies. ¿Qué quiso decir aquí Jesús? Que obviamente su padre no era David, ¿verdad? Porque David dijo, el Señor a mi Señor, el Señor a mi Señor. Quiere decir que Jehová le dijo a Jesús, el Señor, el Padre de Jesús, a mi Señor, ¿verdad? David mismo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo el Señor, dijo Jehová, a mi Señor, a Jesús, siéntate a mi derecha, porque sabemos Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre, siéntate a mi derecha hasta que haya puesto a tus enemigos bajo tus pies, ¿verdad? Y esto está escrito. Hasta que haya puesto a sus enemigos bajo sus pies. Entonces Jesús les dice, ¿creen ustedes que David habría llamado Señor a su hijo? Obviamente no, porque Jesús no era hijo de David. Muy bien, y este tipo de razonamientos dice que encantaba mucho a la gente y ponían mucho interés en escuchar las enseñanzas de Jesús. Pero Jesús también les decía, cuídense de los escribas, porque les gusta vestirse como los ricos y los sabios, y les encanta que la gente les haga reverencias cuando andan por las plazas. Les gustan las primeras sillas de las sinagogas y los puestos de honor en las cenas. Sin embargo, le quitan a las viudas sus casas y para encubrir la maldad que llevan dentro, fingen piedad pronunciando largas oraciones en público. Por eso recibirán más castigo que nadie. ¿Por qué recibirán más castigo que nadie? Porque son personas
que están para hablar la verdad, para enseñar la verdad, para enseñar, son los que saben las escrituras, saben lo que dicen, pero no hacen lo que las escrituras dicen. Entonces, y ellos están corrompiendo a las personas porque les están enseñando lo que ellos quieren enseñar o lo que les conviene enseñar, y manipulan lo que está en las enseñanzas. Por eso ellos recibirán más castigo, porque a las personas las están alejando del bien y las están contaminando, ¿verdad? Y lo que ellos quieren nada más es fama, fortuna, que la gente los vea. Y Jesús nos enseñó que eso no es así. Quien quiera ser mejor y quiera tener más poder, tiene que ser esclavo del otro, tiene que servir al otro. Es lo que Jesús nos enseñó. Y si nosotros vemos que hay personas soberbias o prepotentes o que se creen mejor que otros, sabemos definitivamente que esas personas no vienen de Dios, no vienen de Jesús. Porque Jesús también nos enseñó cuando leímos sus palabras que todos somos iguales, ¿verdad? Que todos somos iguales y que solo deberemos reverenciar ante nuestro Padre, ¿verdad? Nada más. Entonces también acá Jesús nos dice, sin embargo, le quitan a las viudas sus casas y para encubrir eso se ponen a orar, ¿verdad? Muestran una cara que son buenos, que son justos, pero por atrás están robando, están haciendo daño, están lastimando a los seres humanos, ¿verdad? Y son tan lejos de lo que realmente Dios quiere que hagan. Luego Jesús fue a sentarse frente al arca de la ofrenda a ver cómo la gente ofrendaba. Ahí vio a muchos ricos ostentando su dinero, obviamente, y dando lo que tenían, ¿verdad? Pero luego vio también a una viuda. Y Jesús dijo, esa pobre viuda ha dado más que todos esos ricos juntos. ¿Por qué? Porque ellos dieron de los que les sobra, mientras que esa pobre viuda dio todo lo que tenía. Esto nos enseña a nosotros también que no tenemos eh, que tener mucho dinero para poder ayudar. Muchas veces en este mundo vemos que las personas que menos tienen son las que más dan, ¿verdad? Entonces eso nos enseña Jesús que no necesitamos ser millonarios, que con lo que nosotros tengamos, si queremos servir a los demás, lo podemos hacer. Y Jesús, recuerden, no quiere sacrificios, Él quiere piedad, Él quiere que seamos más humanos, Él quiere que ayudemos más a las personas, ¿verdad? Entonces, ahora que ya sabemos un poco más de lo que Jesús nos va enseñando, hagámoslo, ¿verdad? Porque una vez que llevamos entendiendo, una vez que va entrando en nuestros corazones, es momento que convertirlo en acción, de dar frutos como Él nos pide, ¿verdad? Porque recuerden que queremos ser esa tierra fértil, esa tierra que produce, esa tierra es la que queremos ser. Entonces, su palabra nos ayuda a hacer eso, nos enriquece y nos enseña y nos guía para poder hacer su voluntad y no la nuestra. Bueno, amigos, que tengan un maravilloso día lleno de muchas bendiciones. Y ya saben, si tienen preguntas, por favor, háganlas. No se queden con la duda, no se queden con las ganas de saber si será cierto, si estará diciendo la verdad, si está mintiendo. Todo está en la Biblia. Busquen su Biblia, léanla y ahí van a poder encontrar la verdad, ¿verdad? Porque la verdad es solo una y como digo, es tan clara como Jesús nos la enseña. Bueno, adiós.